Les pido que me acompañen una tefilá, amados, una plegaria, antes de comenzar, amados. Tomen sus asientos, amados. Vamos a hablar un poquitito acerca de esta parashá, amados. La parashá Wayigash es una parashá que es la penúltima del libro de Bereshit o Génesis, amados. En esta parashá, amados, nos da completamente, a decir, Kadosh Brajú, cada uno de nosotros, el por qué estamos aquí. ¿Por qué las 12 tribus, vamos a decir, están desplazadas alrededor del mundo? Especialmente 10. En esta parashá habla acerca de que por qué nosotros, amados, necesitamos darnos cuenta la identidad que debemos de tener. La identidad como Efraín, la identidad como el reinado del norte. Y vamos a ver fracciones, vamos a decir, en la Torá, por qué decimos esto, amados. Vamos a empezar rápidamente. Capítulo 44, verso 18 de Bereshit o Génesis. Entonces Yahudá, ¿qué dice ahí, amados, en la palabra en hebreo? Wayigash. Wayigash significa, literalmente significa, se acercó a él. ¿A quién, amados? ¿Quién es él? Yahosef. Y dijo, por favor, mi amo, deja que tu siervo se diga algo en privado. No te enojes con tu siervo, porque tú eres como faro. En el hebreo dice, tú eres el mismo faro, tú eres faro. En esta parashá nos estamos dando cuenta que aquí, en las porciones de Torah que hemos visto todos estos Shabbat que han pasado, Kadosh Baruj le está dando en la última parashá que vimos, Yahweh le está dando por medio de Faro, está dando a Yahosef el comando de toda la tierra de Misraim. Y no solamente esto, le está dando también, ¿qué? Está dando el anillo. Y acuérdense que un anillo, especialmente no importa que sea de Egipto, no importa que sea asirio, ¿qué es lo que tenía en ese anillo? Un sello. Y el sello estaba al revés. Todo lo que él ponía o sellaba el documento, eso era ley. Literalmente. Entonces, mi pregunta para ustedes, amados, ¿ustedes creen que Yahosef no puso nuevas leyes? Sí, sí, amados. Sí puso nuevas leyes. Acuérdense que él era como el mismo faro. Vamos a ver algo bien interesante, amados. Aquí en esta parashá estamos viendo algo súper interesante porque no solamente estamos viendo que la palabra Wayigash se significa se acercó, pero también esta misma palabra se está dando a entender algo más. También se exhibió, porque ya vamos a ver. Pero la pregunta que debemos de hacernos todos nosotros, amados, ¿por qué decidió Yahudá hacer esto en privado? ¿Cómo podemos decir? Porque necesitaba decírselo en privado que enfrente de todos. Necesitaba decírselo en privado a Yahosef, enfrente de sus hermanos y también de los egipcios que estaban alrededor. Vamos a ver este mismo formato, el verso 4, 45, verso 4 de Bereshit dice, entonces, ya en este verso ya estamos viendo que aquí está utilizando Yahosef, Ani Yahosef, ya se está revelando a sus hermanos. Verso 4 dice, entonces Yahosef le dijo a sus ajim, ¿qué le dice? Gashu, o sea, acérquense acá. Pero esta misma palabra dice, y cuando Wayigashu, o sea, se acercaron, estamos viendo el paralelo del uno a otro, amados. Yahosef lo está haciendo anteriormente, ahora lo está haciendo Yahosef a ellos. Y les dijo, Ani Yahosef, ustedes, dice, que ustedes vendieron a Misraim. Ahora, mi pregunta para ustedes, amados, ¿por qué le necesitaba Yahosef preguntarle eso? O mejor decirlo, ¿por qué necesitaba decirlo a ellos
ustedes me vendieron a mí. ¿No lo sabían ellos, amados? Automáticamente, al más decirles a mí Joseph, o sea, yo soy Joseph. Por supuesto que sí. Pero una forma de traerles a memoria lo que ellos habían hecho. Porque en las enseñanzas que hemos visto anteriormente, vemos que, ¿se acuerda que Yahudá, antepasadamente, se acuerda que él dijo que había un hermano que ya no estaba, ¿verdad? Se dijo, ¿verdad? Que ya no estaba con nosotros, pero nunca dijo que lo habían vendido. ¿Y saben por qué, amados? Porque Joseph le iba a preguntar, ¿dónde está? Pues aquí estamos en Egipto, ¿dónde está? Porque sabían que lo habían vendido, amados. Y no solamente tenían que traer evidencia en otras maneras. Ahora, vamos a ver unas cositas aquí, amados, porque, como vuelvo a decir, hay muchas cosas codificadas en la Torá. Vamos a ver el verso, vamos a ver algo paralelo, amados, ¿ok? Que tiene que ver mucha relación con nuestro Mashiach. Capítulo 30, verso 21 de Jeremiao, dice, su capitán será uno de ellos. Y en medio de ellos, ¿qué decimos? Saldrá su gobernante. ¿No está haciendo el mismo paralelo de Joseph, amados? Y dice, y yo le haré, ¿qué dice? Acercarse. ¿Para qué? ¿Para qué? Estamos viendo un paralelo de lo que está ocurriendo con Joseph, con sus hermanos. Dice, y declare Yahweh. Entonces estamos viendo algo que no solamente es en ese momento, como un evento, pero también dando un paralelo acerca del pasado, presente y futuro. Acuérdense que la Torah es lineal y algunas veces no es lineal, es multilineal. Porque no solamente se está dando a entender en ese preciso momento o evento, también se está dando cuenta acerca de lo que va a ocurrir en el Aharit Hayamim, o sea, en los últimos días. Ahora, vamos a ver algo intrigante, amados. Capítulo 45, y vamos a, como vuelvo a decir, estamos saltando de aquí para allá porque queremos traer algo y no lo quiero hacer muy largo. 45, verso 22. Cuando él está mandando a cada uno de ellos de vuelta a su padre, ¿qué es lo que dice aquí en el verso 22? A cada uno de ellos les dio, ¿qué dice? Una muda de ropa nuevas. Pero a Benjamín le dio, ¿cuántos? 300 piezas de plata y ¿qué? 5 mudas de ropa. Acuérdense, y yo me hago la pregunta, ¿que no tenían ropa ellos, amados? O sea, estaban desnudos. Tenían ropa, pero algo ocurrió ahí, amados, que anteriormente había ocurrido, que la misma Torah lo dice. Pero antes de eso, mírense lo que dice capítulo 44, verso 13. ¿Se acuerdan que había encontrado la copa en la, ¿cómo se dice? En la bolsa de... ¿Se acuerda que en la bolsa de Benjamín, verdad? Dice, y esto, lo que ocurrió, ellos que rasgaron sus ropas a causa de su dolor. Entonces cada uno cargó su asno y regresaron a la ciudad. Quiere decir que, ¿cómo estaban enfrente de Joseph? No, pero sus ropas. ¿Estaban cómo? Estaban rotas. ¿Y qué es lo que significa eso en la Torah, amados? Vamos a pensar por un poquitito. ¿Qué es lo que significa esto? Un duelo. Como que alguien ha muerto. Todo está apuntando al Mashiach. Es bien interesante. Pero aquí, Joseph, vemos el cambio, a Joseph le está dando ropas nuevas, ¿verdad? Le está dando ropas nuevas a cada uno de ellos. Y lo intrigante, que la Torah habla acerca de por qué le está dando esa cifra a Benjamín. ¿Por qué le está dando esa cifra a Benjamín? Y dice, pero a Benjamín, ¿cuánto le dio? 300. 300, o vamos a decir, 30 por 10, ¿cuánto es? 300. ¿Y cuántos hermanos habían allí? 10. ¿Qué es lo que dice la Torah, amados? Son 30 shekels, que dice la Torah, por un esclavo. Son 10 ajim. Entonces, ¿qué es lo que está dando ahí, amados? Está dando algo, no lo está dando al azar, amados. No lo está dando, ok, 300 y ahí nos vemos. No, amados, se lo está dando a entender a ellos
porque lo vendieron y ellos mismos también se están dando a entender que ellos también son vendidos como un esclavo. Y se lo está dando a Benjamín, pero lo interesante es que, vamos a trazar un poquitito para atrás. Esos 5 que le está dando, 5 juegos de prestar. El primero era a causa de las prendas que se habían rasgado. Segundo, porque era su hermano completo, o sea, era su hermano. Y el juez su madre. Número 3 era conjunto a la compensación de haberlo hecho parecido como un ladrón y no lo era. Y las últimas 2 establecen como una pena que el ladrón tiene que pagar el doble por lo que ha hecho. Entonces estamos viendo algo que esto estaba ya dando a entender Yahosef con cada significado que se lo estaba dando. No era al azar, amados. Acuérdense que Yahosef no era cualquier persona. Era una persona, aparte de íntegra, era una persona, mire, que Kadosh Baruj Hu le había dado el Jotma. La pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Necesitamos nosotros Jotma para hacer las decisiones correctas, amados? Pero las cosas es, como dicen por ahí, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Yo puedo decir lo que yo quiera, pero lo que Kadosh Baruj Hu es lo que cuenta, es el hecho. El hecho al hecho hay mucho. Sí, es la verdad, amados. Podemos decir lo que uno quiera, pero cuando se miran los hechos, ahí se mira si eso no es. Es simplemente eso, amados. Ahora, vamos a seguir adelante, amados. Capítulo 21, verso 32. Si el buey acornea a un esclavo o esclava, ¿qué dice la Torah, amados? ¿Le tiene que dar cuánto? 30 shekel, sea por el amo, por el buey, o también por el esclavo, amados. Todo esto es bien interesante, amados, porque la misma Torah está dando la pauta a seguir. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. 45, verso 23. Asimismo, a su padre él mandó ¿cuántos asnos? 10 asnos cargados de lo mejor de los productos de Misraim. Y también, ¿qué más, amados? 10 asnas, o sea, asnos y también asnas, cargadas con grano, lejem, alimento para su padre como comer, para comer en el camino. Quiere decir que no solamente se lo estaba dando por dar, amados. Le estaba dando a entender que en eso que le estaba dando era una provisión que se le iba a dar, pero lo interesante es cuántos hermanos eran los que estaban devolviendo para, o sea, de su padre. ¿Cuántos iban para donde su padre? O sea, él lo estaba mandando de nuevo a su padre, ¿verdad? ¿Cuántos eran en total? Eran 11, porque Benjamín no se iba a quedar. ¿Y qué es lo que había prometido? Que se lo iba a traer de nuevo, porque era la promesa. Dice, se lo tengo que, porque ¿qué es lo que pasaba si lo iba a dejar, amados? Se lo había prometido que se lo iba a traer. Entonces la pregunta es, ¿por qué no eran 11? Porque eran 10. Estos asnos, amados, está dando a entender algo muy interesante, amados, porque son 10 burros, ¿verdad? Los burros eran el inicio del verdadero, o sea, de venderlo a Yahosef. Los 10 hermanos eran como las bestias de carga. ¿Por qué, amados? Porque ellos... Hágase esa pregunta por un momento, amados. ¿Cuál es el propósito de un asno o asna? Cargar, es básicamente, está cumpliendo un propósito, ¿sí o no? Sí, el propósito es de cargar. Y aquí estamos viendo, amados, que están cumpliendo un propósito de una persona sin comprender. Mi pregunta es, amados, todos nosotros, algunas veces en un punto de nuestra vida, estamos cumpliendo algo que ni lo sabemos que lo estamos cumpliendo. Muy bien. Vamos ahora a ver algo súper interesante. 43 de Génesis, verso 8. Yahweh dijo a Yisai, su padre, manda al muchacho conmigo y haremos preparaciones y saldremos para que permanezcamos vivos y no muramos. Ambos nosotros y tú también nuestro almacén. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí, amados? Estás preparándose, hacer una preparación. Y esa preparación es algo que venía en el futuro. Y vamos a ver por qué.
aquí, amados, tenemos que ver algo súper interesante, porque está un reflejo del futuro. Capítulo 43 de verso 9, o Génesis, yo mismo, Yahudá dice, yo mismo seré, ¿qué dice? Ereberunu, que significa un fiador, un garante. Puedes hacerme responsable y si no lo traigo de regreso, ¿se acuerdan que lo tenía que traer de regreso, verdad? Yo te lo pongo delante. Yo dice, Yahudá dice, yo, titi, tati. O sea, yo llevaré la culpa. Viene la palabra jatá. ¿Se acuerda que hay un pecado que es jatá, verdad? Es la palabra tati, que significa yo llevaré la culpa delante de ti, pero no solamente por un momento, dice, ¿para cuándo? Para el olam, para siempre. Ahora esto se vuelve a repetir, lo mismo, amados, lo mismo se vuelve a repetir, capítulo 44, verso 32, y vuelve a ser la misma alusión. Verso 32 dice, ahora bien, su servidor, dice la palabra Arab, dice, es fiador a mi padre en garantía, ¿por quién, amados? ¿Y quién era el muchacho, amados? Benjamín, diciendo, si no te lo traigo de regreso, vuelve a ser la misma palabra. O sea, yo llevaré la culpa delante de mi padre para siempre. Vuelve a ser el mismo concepto, amados, que esto, y acuérdense cada vez que la Torah habla acerca de 2 o 3 veces, que lo vuelve a repetir, nos da a entender que eso es, ¿qué? Que eso es emet, que eso está confirmado, que es cierto. ¿Qué es lo que dice la Torah, amados? De 2 a 3 es algo cierto. Miren lo que dice el capítulo de Salmos, Tehilim, 119, 122. Sed arob, o sea, sed fiador, garante de tus siervos para el bien, y no me opriman los soberbios. ¿Por qué, amados? Porque aquí está dando a entender David algo que era ya una sombra de lo por venir, que es del Mashiach. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto a ciencia cierta, amados? Y lo que dice aquí, amados. Los mismos 13 atributos, Kadosh Baruj Hu está utilizando esa misma palabra. En esos 13 atributos del capítulo 34, ¿verdad? De Shemot, o Éxodo. Verso 6 dice, Yahweh wa Yabor. O sea, él pasó delante de él y proclamó, Yahweh, Yahweh. Y dice Rahum, ¿verdad? Wehanum, Chesed. Está utilizando los 13 atributos, pero lo interesante es la palabra Wayabor, que viene en la misma palabra de lo que estamos haciendo, amados. Ahora, vamos a utilizar algo bien interesante, porque la misma Torah dice esta misma palabra. Capítulo 17, verso 32 de Deuteronomio. Si se ha encontrado entre ustedes, dentro de cualquiera de sus puertas, en cualquier ciudad, que Yahweh su allí les ha dado, un hombre o mujer que hace que Yahweh, su ayil, ve como perverso. ¿Y qué dice allí en hebreo, amados? Labor, transgrediendo, traspasando, subverit. Lo interesante aquí, amados, es que aquí no solamente está apuntando a cierto grupo, a cierta persona, está hablando de quién, amados. De todos se van allí, amados, todos nosotros. ¿Por qué, amados? Porque en un punto de tiempo nosotros podemos fallar. ¿Y cómo podemos fallar, amados? Sin fin de lista, amados. Algunas veces lo hacemos agredidamente y algunas veces no lo hacemos sin querer queriendo, ¿verdad? Pero la mayoría de veces agredidamente, amados, porque lo planeamos. Y nos vamos a dormir planeando eso. Y es la verdad, amados. ¿Por qué cree usted que David siempre decía que yo medito cuando estoy durmiendo de tu Torah? ¿Por qué, amados? Porque a cada momento de nuestra vida, la mala inclinación está allí, amados, con nosotros. Está con nosotros a cada momento, amados. Y queramos o no queramos. Es la verdad. 106, verso 32. De Salmos. Dice, ellos le indignaron en las aguas de Meribá,
Y Moshe, ¿qué dice? ¿Qué es lo que pasó con Moshe? Sufrió por cuenta de ellos. ¿Quién estaba sufriendo aquí, amados? Pero ¿qué estaba haciendo Moshe? O sea, ¿cuál era el propósito de Moshe? Era mediar por el pueblo, ¿verdad? Y al mismo momento de mediar también estaba cargando algo. Ahora, la palabra la arov significa garantizar o prometer. Y eso se aplica con nuestro Mashiach, amados. Completamente con nuestro Mashiach. Arab significa fiador, dar como seguridad, amados. Alguien que está intermediando, alguien que está haciendo como un intermedio por alguien. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, que es el equivalente del griego al hebreo. Mire cómo dice aquí en Hebreos capítulo 7, verso 22. También esto demuestra cuanto mejor berit o pacto, cual Yahushua, ¿qué dice ahí, amados? Es ejerbenu, significa es fiador o garante. ¿Por qué, amados? Porque el Mashiach está siendo el garantizador, que él está haciendo algo o un mediador por alguien o por algo. Y esto es bien interesante porque ahí nos envolvemos todos. ¿Por qué cree usted, amados, que está en la Haftará acerca de las dos casas? De los dos palos, ¿verdad? Y los dos palos se tienen que unir. ¿Ustedes creen que estamos viviendo en el Ajarija Yamín, amados, en los últimos días? Muy bien. 2 Corintios 5, verso 21. Yahweh hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda de pecado de nosotros, para que unión con él, acuérdense que estamos hablando de unir los palos, ¿verdad? Podamos compartir la justificación o la sedacá de Yahweh. Porque, amados, porque alguien está haciendo esto posible. Y eso es el Mashiach. Él está haciendo el Arob, la Arob. Está haciendo que esto tenga lugar en los últimos tiempos que estamos viviendo. Ahora, vamos a ver algo interesante, amados. Rápidamente, amados. No me quiero extender porque ya faltan pocos minutos. Oikra Levíticos 9, verso 27. Moshe dijo a Aarón, acércate al altar, al Mizbeach, y ofrece tu ofrenda. Ponga mucha atención, amados. Y miren lo que dice aquí. La palabra jatá dice, lleva, o sea, llevar la culpa a tu ofrenda quemada. Y haz, ¿qué dice? La palabra es capá. Y haz expiación. Son diferentes palabras, amados. ¿Ok? Y la palabra ba'ad significa de parte tuya y por el pueblo, y haz la ofrenda del pueblo de, vuelve a ser la palabra capá, expiación. ¿Qué nos da a entender este verso, amados? Y como vuelvo a decir, ustedes están completamente libres de revisar este verso en hebreo, amados, y se va a dar cuenta que no es como la reina mentirosa lo dice. Porque ahí le está entendiendo la reina, o en todo el 99.9 de la escritura, le está dando a entender que el Cohen Hagadol estaba haciendo una ofrenda para él mismo. Y no tiene sentido porque la Torá no dice eso. La Torá dice que el que estaba haciendo el Cohen Hagadol tenía que estar perfectamente para llevar la ofrenda, ¿sí o no? Lo dice la Torá. Porque ahí está dando una sombra de porvenir ¿de quién? Del Mashiach. Entonces, lo que estaba haciendo el Cohen Hagadol, el propósito del Cohen Hagadol, del sumo oficial, es de hacer ¿qué? ¿Hacer qué, amados? Pero ¿qué es lo que tenía que hacer para la expiación? Era él? El puente, el Pérez, es la puente, el que está mediando entre el pueblo y ¿quién? Quiere decir que aquí, amados, él solamente estaba haciendo básicamente un vaso entre medio de Kadosh Baruj y el pueblo, porque él ya estaba preparado en otras maneras. Vamos a ver algo interesante, porque no me quiero extender mucho, hermanos. Capítulo 46, verso 26. Ahora vamos a cambiarle de velocidad un poquitito, hermanos, ¿ok? De Bereshit Génesis, todas las almas que vinieron con Jacob a Mizraim, que salieron de sus lomos, además como las esposas de los hijos de Jacob, incluso todas las almas, ¿cuántas eran? 66.
Ahora, hay dos versiones, hermanos. La versión masoreta y la versión de la Torá. Si ustedes lo quieren revisar, hermanos, esta es la versión Septuaginta, hermanos, porque tiene mucho auge y literalmente hasta el Beri Hadashah lo dice acerca de esto. Mire cómo dice aquí, hermanos. 46, verso 27 dice, los hijos de Yahosef que le nacieron en la tierra de Egipto eran ¿cuántas? 9 almas. En la regular dice 5. Todas las almas de la casa de Jacob vinieron con Yahosef en Egipto eran ¿cuántas? 75. Entonces es bien interesante, amados, que como nosotros podemos comprobar todo eso, la misma escritura nos da la pauta a seguir. Y no solamente una fuente, sino varias fuentes. Entonces vamos a revisar rápidamente la versión Septuaginta, capítulo 46, verso 20, hasta ahí le está dando todas las almas que está hablando anteriormente el verso. Yahosef, Manashe, Efraín, Mahir, Galat, Sutalam, Taam, Enedim. Ahora, dice algo más la Torah también, amados. Ahí abajito, si quieren apuntar, Números, Bat Milbar 26, lean ese capítulo, el verso 29, 35, el 36, le va a dar los mismos nombres de esos hijos de Efraín y Manashe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, amados, que esto es verídico? Porque hay mucha escritura que da peso a esto, amados, que fueron 75 almas. Ahora, vamos a saltar rápidamente, porque vamos a ir terminando, amados. Dice que ya en la Haftarah, o Haftorah, 37, versos 16. Y tú, Ben Adam, o hijo de hombre, toma una vara, toma un palo y escribe sobre ella, para ayudar a los hijos de Israel, sus compañeros, y toma también otra vara y escribe sobre ella, ¿para quién, amados? Para Yahosef, de Efraín, la vara de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Y qué tenía que hacer con esos dos palos? Unirlas, una con otra, para que sean una sola. O sea, la palabra es echad. Y serán sola una en la mano. En mi mano, dice Kadosh Baruj Hu. Ahora, en el Ejari Hayamim, en estos últimos días que estamos viviendo, hermanos, muchas cosas se están cumpliendo y necesitamos nosotros despertar y darnos cuenta que ya no hay tiempo de gastar, ya no hay tiempo de drama, no hay tiempo, y ustedes saben qué significa drama, ¿verdad? Si no, búsquelo en el diccionario, ¿qué es drama? O busque drama, o si no, busque telenovelas. Una de dos. ¿Ok? Yohanan capítulo 10, verso 16. También, ¿qué dice el Mashiach? Tengo otras que ovejas que no son de este redil. Pero lo interesante es, miren lo que está utilizando el Mashiach con las palabras. Dice, necesito traerlas y ellas, ¿qué? La palabra es, ellas tienen ¿qué? Shema. No solamente es Shema de oír, sino también de ¿qué? De actuar, de obedecer, hermanos. Y se van a obedecer mi voz. Y habrá un rebaño y un roe, un guiador. En estos últimos días, hermanos, necesitamos despertar. Porque sinceramente, si nosotros decimos que somos parte del pueblo de Israel, que somos Efraín, y hemos acatado la voz de Kadosh Baruj Hu, la voz del Mashiach, amados, necesitamos hacer algo en nuestras vidas. Y no solamente aquí, amados. Aquí es un reflejo, pero donde en sí necesitamos iluminar, vamos a decir, es allá afuera, con los trabajadores, con el papá, con la mamá, con la familia, con los amigos. Porque déjenme decirle algo, amados. Yo puedo actuar aquí lo que yo quiera aquí, amados, pero si actuamos lo diferente allá afuera, amados, ¿qué clase de duda estamos dando? Una vez más, si somos aquí lo mismo, ¿no creen ustedes que lo correcto es actuar lo mismo allá afuera, amados? Porque no puedo entender, amados, que con la misma boca que utilizamos para exaltar al Ser Supremo, utilizamos la misma boca para comer al hermano, para hablar acerca del hermano, para hacer la shonjará. ¿No creen ustedes que es un poquito
dificultuoso para Kadosh Baruj Hu, amados? Lo correcto es de analizar nosotros. Y no estamos apuntando aquí, amados. Todos nosotros necesitamos tener un examen de conciencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos llamados? Y ese propósito no es de venir, como se dice, a apuntar los dedos para aquí y para allá, amados. No, amados, para crecer. Vamos a ir terminando. Ezequiel, capítulo 37, verso 21, vamos. Ezequiel, y les dirás, así a lo que ha dicho el ser Supremo, miren, yo tomaré a los Benet de Israel, ¿de dónde? De las naciones, los cuales fueron, los reuniré de todas partes, ¿y qué va a hacer Kadosh Baruj Hu, amados? Los va a traer. Los va a traer a su propia tierra, pero acuérdense de esto, amados, y por favor, si quieren apuntar, deberían de apuntar. En este verso no se ha cumplido completamente, porque los últimos versos todavía no se han cumplido, donde dice, los traeré a su propia tierra. Todavía no se ha cumplido, el Mashiach va a cumplir ese punto, amados. Y acuérdense que cuando nuestro Mashiach hablaba, no lo hablaba completamente cuando él hacía referencias de la misma Torah o de los Nevi'im. Lo decía porciones, o no lo decía por porciones. No lo decía completamente el verso. Si ustedes dan como referencia el libro de 66 de Isaías, donde dice, el Ruach de Yahweh está sobre mí. Y empieza a leerlo, estaba leyendo los profetas, pero no lo lee completamente, amados. Eso le da a entender que muchas cosas no se han cumplido y se van a cumplir cuando nuestro Mashiach retorne. Por el momento nosotros necesitamos trabajar nosotros con nosotros mismos, con nuestros compañeros, con el prójimo. Vamos a terminar con eso. Ezequiel 4, verso 5. Porque yo te impongo el número de los días equivalente a los años del castigo de ellos. Está hablando acerca del reinado del norte y el reinado del sur. Durante 390 días cargarás con el castigo de ¿quién, amados? Del reinado del norte de Efraín, de la casa de Israel. Y cuando vayas allá cumplido estos, te acostarás nuevamente sobre el costado derecho y cargarás con el castigo de ¿quién? De la casa de Yahudá. ¿Cuántos días? 40 días. Y yo te impongo un día por cada año. Ahora, vamos a hacer matemática básica. 390 más 40, ¿cuántos son? ¿Cuántos años estuvieron nuestros padres en Misraim? 430 años. Acuérdense que el pasado se vuelve a repetir. Y no solamente en un momento, como vuelvo a decir, la Torah es multilinear. Se cumple aquí, se cumple allá y aún más se vuelve a cumplir, amados. Ahora, rápidamente, lo que está haciendo el Neví aquí, el profeta, es haciéndole a todos los que estaban alrededor esto. No lo estaba haciendo en privado, lo estaba haciendo enfrente de ellos para que lo mirasen. Que lo que estaba haciendo él, amados, era algo que venía en el futuro. Y lo que estaba también pasando. El pecado de Efraín, amados, es rechazar a los melachim. También era idolatría y también ignorar la Torah. 390 años pasaron. ¿Ustedes creen que a nuestros padres no se les olvidó la Torah, amados? Y cuando se ignora, y quiero pausar aquí unos 40 segundillos. Cuando se olvida la Torah, 390 años, ¿ustedes creen que va a quedar un rasgo de la Torah en las personas? Usualmente no. Si son 40 años, ya se les olvidan las cosas. Si son, yo creo que un Shabbat o 3 Shabbats, ya se nos olvidó la parashá, amados. ¿Se imagina 390 años? No quedó nada de rasgo de Torah. Y se les había olvidado a nuestros padres, amados, que en la misma Torah dice que si tú no actúas en las palabras de este Berit, y lo dice 4 veces, amados, en ese mismo verso,
yo te voy a multiplicar 7 veces tu pecado. Quiere decir que eso era algo que venía en el futuro, amados. Segunda de Melechim, ya 3 minutos más. Él hizo lo maldito en los ojos de Yahweh y en su vida no se volvió a sus pecados de Jeroboam, el hijo de Nebat, quien llevó a Israel a pecar. Ahora, ¿por qué traigo estos versos, amados? Porque aquí en la siguiente parashá nos vamos a dar cuenta que la diferencia de Israel y la diferencia, o mejor dicho, la diferencia de David y la diferencia de Jeroboam es que uno durmió y el otro murió. Y lo dice bien claro, que David durmió y el otro murió, como un rasha. Y eso está hablando del mismo pueblo de Israel. No estamos hablando de afuera, aquí adentro, amados. ¿Qué nos da a entender esto, amados? Que Kadosh Baruj Hu no tiene acepción de personas. Eso nos da a entender que solamente porque estamos aquí, eso no quiere decir que ya lo hicimos. Porque es el problema, amados. Que ya nomás, ya hicimos tevilá, tenemos tzitzit, peyot, kipa, tijel, no importa, amados. Ya lo hicimos. Ya está sellado allí. No, amados. No está sellado. Solamente porque ya hicimos tevilá y ya estamos tomando cafecito, eso no quiere decir que ya lo hicimos, amados. La Torah dice, persigue Sedek, Sedek. Y cuando se persigue Sedek, Sedek, quiere decir que vamos a morir y no lo vamos a alcanzar. ¿Y sabe por qué, amados? Porque el mismo Shaul lo dijo, no el que lo ha alcanzado todavía, dice, sino el que espero, ¿hasta cuándo, amados? ¿Hasta cuándo? Dice, no es que lo haya alcanzado, sino ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vamos a alcanzar, amados? Es la pregunta de ustedes. ¿Cuándo lo vamos a alcanzar? Cuando el Mashiach regrese. Por eso dice que el juicio, ¿dónde tiene que comenzar, amados? En la casa de Yahweh. Ahorita es el juicio, amados. No cuando ya el Mashiach venga, no, ahorita. Necesitamos hacer conciencia nosotros, amados. Terminamos rápidamente. 1 minuto o menos. La casa de Israel, vemos que 7 por 290. El exilio fue 2730 años de exilio. Esto vino a tomar cumplimiento, bueno, como he dicho, a comenzar a hacer el cumplimiento del regreso de Efraín, de la casa de Israel, de las ovejas perdidas de Israel, lo que el Mashiach decía, en 1998. Ese fue el inicio, y si nos recordamos de ese tiempo para quiere decir que muchas cosas están cumpliendo. En esa fecha sabemos que fue un yubel, ¿verdad? Falta otro yubel. ¿Estamos viviendo en cuál yubel? En el último yubel. Estamos viviendo en el último yubel, la última generación. Necesitamos aprovechar, amados, ya no hay tiempo que perder. El regreso inminente del Mashiach viene. Queramos o no queramos, estemos preparados o no estemos preparados, amados. Mi consejo es que estemos preparados. Y terminamos rápidamente. Rápidamente. El pecado de Yehudá fue orgullo, malicia, celos, hipocresía. No lo hay. Una de las cosas que el Mashiach dice, ¿por qué me queréis matar? ¿Se acuerda que el Mashiach decía, ¿por qué me queréis matar? Era un odio que no tenía justicia, amados. No tenía justicia. Y el Mashiach lo decía. Y una de las razones por qué el Beit HaMikdash también fue destruido. ¿Y cuántos años? Desde el momento que el Mashiach hace la tevilá o la inmersión, para que me entiendan, cuente 40 años después. ¿Cuándo fue esto, amados? A ver, rápidamente. Del año 30, año 70, ¿cuánto? O sea, ¿se acuerdan? Cronológicamente son del año 70 cuando el Beit HaMikdash fue destruido. Entonces vemos que aquí, amados, los